Durante las 12 horas siguientes, el caos siguió reinando en Frobos, pues todos los Gunters del oasis se desplazaban hasta la zona con la intención de llegar a él y unirse a los combates. Los Sixers habían desplegado su gran ejército por todo el planeta, en un arriesgado intento de bloquear las 512 copias del juego de campo de Zork, pero sus fuerzas, aunque inmensas y bien equipadas, se encontraban demasiado dispersas en esa ocasión, y solo otros 7 avatares de los suyos lograron obtener la llave de Jade ese día. Además, cuando los clanes de Gunters iniciaron su ataque coordinado sobre las fuerzas de los Sixers, los Potos de Azul empezaron a sufrir muchas bajas y se vieron obligados a retirarse. En cuestión de horas, el alto mando de los Sixers decidió aplicar una nueva estrategia. Era evidente que no lograrían mantener más de 500 bloqueos simultáneos sin repeler el ataque masivo de los Gunters. Así que agruparon a todas sus fuerzas alrededor de 10 recreaciones contiguas del campo del juego de Zork, que había cerca del polo sur del planeta. Instalaron potentes escudos alrededor de cada una de ellas y apostaron batallones con armaduras en el exterior. Aquella estrategia más conservadora funcionó, y las fuerzas de Sixers bastaron para mantener intocables aquellas 10 localizaciones e impedir que otros Gunters entraran en ellas. Estos no tenían demasiados motivos para intentarlo, porque había más de 500 copias abiertas de par en par, desprotegidas. Dado que los Sixers podían operar sin que nadie los molestara, formaron 10 líneas de avatares alrededor de cada casa blanca y empezaron el proceso de encontrar la llave de Jade, una tras otra. No había duda de qué era lo que hacían, porque los dígitos que figuraban junto a los números de empleados de la tabla pasaron a sumar, en todos los casos, 15.000 puntos. Al mismo tiempo, centenares de puntuaciones de Gunters también habían comenzado a incrementarse. La ubicación de la llave de Jade era el dominio público. Descifrar la cuarteta y averiguar cómo obtener la llave era una tarea relativamente fácil, y al alcance de cualquiera que hubiera franqueado la primera puerta. Cuando la batalla de Frobos se acercaba a su desenlace, la clasificación de la tabla era la siguiente. Número 1. Artemis, 129.000 puntos con una puerta. Número 2. Parzival, 128.000 puntos con una puerta. Número 3. H, 127.000 puntos con una puerta. Número 4. IOI, 655.321, 122.000 puntos. Número 5. Shoto, 122.000 puntos con una puerta. Número 6. IOI, 643.187, 120.000 puntos y una puerta. Número 7. IOI, 621.671, 120.000 puntos con una puerta. Y la lista sigue y sigue. Aunque Shoto había conseguido la misma puntuación que Sorrento, 122.000 puntos, esta la había logrado antes, motivo por el que figuraba en tercera posición. Los bonos de puntuación relativamente pequeños que Artemis, H, Shoto y yo habíamos recibido por ser los primeros en alcanzar las llaves de cobre y de Jade eran los que mantenían nuestros nombres en las casillas correspondientes a los 5 de arriba. En esa ocasión, Sorrento también había ganado uno de esos bonos. Ver su número de empleado de IOI por delante de Shoto me irritaba. Bastante. Seguí bajando en la tabla y comprobé que incluía ya más de 5.000 casillas y que su longitud aumentaba a medida que más avatares lograban derrotar a Acererak en la justa y recogían su copia de la llave de cobre. Nadie, según todos los foros de Gunters, sabían qué era lo que le había ocurrido a Daito, aunque todos suponíamos que había sido asesinado por los Sixers durante los primeros minutos de la batalla de Frobos. Circulaban muchos rumores sobre cómo había muerto, pero lo cierto era que nadie había sido testigo de su fallecimiento, salvo tal vez Shoto, que parecía haberse esfumado. Yo le había enviado varias peticiones de chat, pero no había obtenido respuesta. Suponía que, como yo, él también concentraba toda su energía en encontrar la segunda puerta antes de que lo hicieran los Sixers. Sentado en mi fortaleza, observaba fijamente la llave de Jade y recitaba las palabras grabadas en ella, como un puto enfermo. El examen aprueba y prosigue la prueba. El examen aprueba y prosigue la prueba.
El examen aprueba y prosigue la prueba. Sí, pero ¿qué examen? ¿Qué examen se suponía que debía aprobar? ¿El reto de Pepsi? ¿El Kobashi Maru? Aquella pista no podía ser más imprecisa. Metí la mano debajo del visor y me froté los ojos desesperado. Llegué a la conclusión de que debía descansar un rato, dormir un poco. Abrí el inventario de mi avatar y volví a guardar la llave en él. Cuando lo hacía, me fijé en el papel de plata que había en la casilla contigua del inventario, el del envoltorio que cubría la llave de jade cuando apareció en mi mano por primera vez. Estaba seguro de que aquel papel debía servir, de un modo u otro, para resolver aquel infernal acertijo, pero no se me ocurría cómo. Me pregunté si sería una referencia a Willy Wonka y la fábrica de chocolate, pero me pareció que no. En el interior del envoltorio no había ningún billete dorado, así que su significado, su propósito, debía de ser otro. Me encontré en el envoltorio y lo miré sin parpadear hasta no poder más. Entonces me desconecté y me fui a dormir. Horas después, a las 6 de la mañana, hora del oasis, desperté sobresaltado al oír el evidente pitido de la tabla. Me avisaba que se había producido otro cambio en las primeras posiciones. Invadido por el temor creciente, me conecté y abrí la tabla, sin saber bien qué debía de esperar. ¿Habría franqueado Artemis la segunda puerta? ¿O tal vez ese honor había renacido en H o en Shoto? Pero no, todas las casillas seguían como antes. Con horror comprobé que la de Sorrento había aumentado 200,000 puntos, y 2 íconos de puerta aparecían junto a ella. Sorrento acababa de convertirse en la primer persona en encontrar y franquear la segunda puerta. Como consecuencia de ello, su avatar ocupaba el primer puesto de la tabla. Permanecí sentado, inmóvil, sin apartar la vista del número de empleado de Sorrento, sorpresando en silencio las repercusiones de lo que acababa de suceder. Al cruzar aquella segunda puerta, Sorrento habría recibido alguna pista sobre la localización de la llave de cristal, la llave que abriría la tercera y última puerta. Es decir, que en ese momento los Sixers eran los únicos que disponían de esa pista, y ello significaba que estaban más cerca que nadie de encontrar el huevo de Pascua de Halliday. Sentí que me enfermaba por momentos, que me costaba respirar. Supuse que debía de ser una especie de ataque de pánico, que estaba cagado de miedo, que tenía un cortocircuito mental, como me estaba volviendo loco. Intenté hablar con H, pero no me respondió, o estaba enfadado conmigo, o debió preocuparse de otros asuntos más urgentes. Estuve a punto de llamar a Shoto, pero recordé que el avatar de su hermano acababa de ser asesinado. Seguramente no estaría de humor. Me planteé la posibilidad de acercarme hasta Benatar para intentar que Artemis se dignara en hablar conmigo, pero finalmente entré en razón. Artemis llevaba varios días en posesión de la llave de jade y todavía no había sido capaz de franquear la segunda puerta. Saber que los Sixers lo habían logrado en menos de 24 horas le daría una rabia enfermiza, o tal vez le hubiera dado un estado de estupor catatónico. No era probable que le apeteciera hablar con nadie en ese momento, y mucho menos conmigo. De todos modos la llamé, pero como de costumbre, no me contestó. Como necesitaba desesperadamente oír una voz conocida, recurrí a Max. En el estado en el que me encontraba, incluso oír su voz superficial generada por computadora me sirvió de cierto consuelo. Pero, por supuesto, Max no tardó en quedarse sin respuesta preprogramada y empezó a repetirse. La ilusión que me había producido de pensar que estaba conversando con otra persona se disolvió al momento, y me sentí todavía más solo. Cuando tu mundo entero se va a la mierda y la única persona con la que puedes hablar es una aplicación de agente de sistemas, sabes que estás jodido. Muy jodido. Como sabía que ya no iba a poder dormir, me puse a seguir los canales de noticias y a revisar los muros de los Gunters. La flota de Sixers seguía en Frobos, y sus avatares seguían recogiendo copias de la llave de jade. Era evidente que Sorrento había aprendido de su error anterior. Solo los Sixers conocían la ubicación de la segunda puerta,
No iban a ser tan tontos como para revelarla al mundo entero, impidiendo el acceso con su ejército. Aun así, seguían sacando partido de la situación. A medida que la jornada avanzaba, algunos avatares de Sixers franqueaban la segunda puerta. Después de Sorrento, 10 Sixers más la atravesaron en las 24 horas siguientes. Cada vez que lo hacían obtenían 200.000 puntos, y los nombres de Artemis, H y Shoto, además del mío, eran empujados hacia posiciones inferiores de la tabla, hasta el punto de que, a partir de cierto momento, dejamos de ocupar cualquiera de las 10 primeras posiciones. La página principal de las puntuaciones estaba ocupada en su totalidad por los números de empleados de los Sixers. Ellos eran los putos amos. Y entonces, cuando yo ya me había convencido de que las cosas no podían empeorar, empeoraron mucho, y peor, muchísimo. 2 días después de que hubieran franqueado la segunda puerta, la puntuación de Sorrento volvió a crecer otros 30.000 puntos, lo que indicaba que acababa de encontrar la llave de cristal. Permanecí sentado en mi fortaleza, observando los monitores, observando cómo se desarrollaba todo en una mezcla de asombro y espanto. No tenía sentido negar la evidencia. El final del concurso estaba cerca, y no iba a terminar como yo siempre había creído, con la victoria de algún Gunther noble y digno de ella, que encontraría el huevo de Pascua. De hecho, llevaba 5 años y medio engañándome. Todos nos habíamos engañado. Esas historias de que no iban a tener un final feliz, iban a ganar los malos. Pasé las siguientes 24 horas en un estado de nerviosismo raro, consultando obsesivamente la tabla cada 5 segundos, temiendo asistir al final de un momento a otro. Sorrento o alguno de los números expertos en Halliday habrían sido capaz, sin duda, de descifrar el acertijo y de localizar la segunda puerta, pero a pesar de tener la prueba de ello delante de mis propias narices, en los resultados de la tabla, todavía me costaba creerlo. Hasta ese momento, los Sixers solo habían avanzado siguiendo a Artemis, a H o a mí. ¿Cómo era posible que aquellos mismos idiotas ignorantes hubieran encontrado la segunda puerta por su cuenta? Tal vez habían tenido suerte, o tal vez hubieran descubierto alguna manera nueva e innovadora de hacer trampas. ¿Cómo si no habían podido resolver el acertijo tan deprisa cuando Artemis no había sido capaz de hacerlo, a pesar de contar con una ventaja de varios días? Tenía una bola de plastilina en la cabeza. No lograba encontrar el menor sentido a la pista grabada en la llave de jade. Me había quedado sin ideas. No se me ocurría nada. Por malo que fuese, no sabía qué hacer, dónde buscar. La noche avanzaba, y los Sixers seguían adquiriendo copias de la llave de cristal. Cada vez que sus puntuaciones aumentaban, era como si me clavaran un puñal en el corazón, pero no podía dejar de revisar la tabla. Estaba absolutamente paralizado. Notaba que iba sucumbiendo a una desesperanza inconmensurable. Mis esfuerzos de los últimos 5 años habían sido en vano. Imprudente, había infravalorado a Sorrento y a los Sixers, y estaba a punto de pagar el precio final por mi soberbia. Aquellos estúpidos desalmados, vendidos a su empresa, amenazaban el final del huevo de Pascua en ese momento. Lo presentía, lo notaba en cada fibra de mi ser. Había perdido a Artemis, e iba a perder el concurso. Y ya había decidido qué iba a hacer cuando eso ocurriera. En primer lugar, escogería a uno de los chicos que formaban parte de mi club de fans, uno sin dinero y con un avatar inexperto, de primer nivel, y le entregaría todos los artículos que poseía. Después activaría la secuencia de autodestrucción de mi fortaleza, y me sentaría en el puente de mando mientras todo saltaba por los aires, destruido por una gigantesca explosión termonuclear. Mi avatar moriría, y el Game Over aparecería en el centro de mi visualización, y entonces me quitaría el visor y saldría de mi apartamento, por primera vez en 6 meses. Subiría al tejado en el ascensor, o tal vez, ¿por qué no?, iría por la escalera, para hacer un poco de ejercicio. En el tejado del edificio había un pequeño jardín botánico. Yo no lo había visto nunca,
pero había visto fotos y lo había admirado a través de su webcam. Habían instalado una barrera de plexiglas transparente alrededor para que la gente no saltara al vacío, pero no serviría de nada. Desde que yo me había instalado, 3 personas decididas lo habían logrado. Me sentaría ahí arriba y aspiraría un rato el aire sin filtro de la ciudad y sentiría el viento en la piel. Después treparía por la barrera y me lanzaría al otro lado. Por el momento, ese era mi plan. Estaba intentando decidir qué canción silbaría mientras fuera al encuentro con la muerte, cuando el teléfono sonó. Era Shoto. No estaba de humor para hablar, por lo que dejé que se activara el vid-email y lo miré dejar el mensaje. Era breve. Me decía que tenía que venir a mi fortaleza a entregarme algo que Daito me había dejado en su testamento. Cuando le devolví la llamada para organizar nuestro encuentro, noté al momento que Shoto todavía estaba en un estado emocional devastador. Su voz serena estaba llena de dolor y la profundidad de su desesperación se traslucía en los rasgos del rostro de su avatar. Parecía totalmente ausente. Y en su forma física peor, incluso más que yo. Le pregunté por qué su hermano se había molestado en hacer un testamento para su avatar, en lugar de dejar simplemente sus posiciones al cuidado de Shoto. Si lo hubiera hecho así, podría haber creado un nuevo avatar y pedirle a su hermano los objetos que él había guardado durante ese intervalo. Pero Shoto me dijo que Daito no iba a crear un nuevo avatar. Cuando quise saber por qué, me prometió que me lo explicaría cuando nos viéramos en persona. Durante las 12 horas siguientes, el caos siguió reinando en Frobos, pues todos los Gunters del oasis se desplazaban hasta la zona con la intención de llegar a él y unirse a los combates. Los Sixers habían desplegado su gran ejército por todo el planeta, en un arriesgado intento de bloquear las